Julián Monedero Andrés, responsable de ingeniería y redactora del famoso proyecto de la Avenida de Santa Cruz, que por fin lo vemos. Desde la Fundación hemos estado absolutamente con este tema muy detrás de ello. Y bueno, Julián no solo es responsable del proyecto, sino que además ha sido un activista importante como responsable del clúster de las energías renovables, si no me equivoco, de Canarias o de Canarias, pero es además profesor de la Universidad de La Laguna y es un técnico reputado en instalaciones, o sea, con lo cual tenemos las dos visiones, la visión de la academia, la visión bien formada y la visión de la realidad y de la ingeniería y del proyecto real, del proyecto palpable. Así pues, tú mismo. Bueno, muchas gracias Cipriano por tus amables palabras. Voy a intentar ser breve y ajustarme al tiempo. La presentación es bastante extensa, pero voy a intentar ir al grano, ¿no? En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Santa Cruz Sostenible por haberme invitado a la charla, al Ayuntamiento de Santa Cruz y a Caja 7 por el patrocinio de esta jornada, ¿no? Este proyecto, como comentó Pedro al principio, surgió de un proyecto que se denominaba Low Carbon, en el que participamos. Y bueno, es una de las consecuencias de este proyecto, que a veces estos proyectos que son financiados por la administración parece que se quedan en nada, ¿no? Esto es un proyecto que ya se financió, que terminó y que está teniendo sus consecuencias positivamente. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Se estuvieron barajando una serie de alternativas en Santa Cruz para hacer una vía, o una calle o una avenida 100% renovables. Al final optamos por este tramo de vía que empieza, como se comentó antes, en el Parque Marítimo y termina a la altura del Club Náutico. Es una vía que constituye, en realidad, lo que se conoce como la Avenida de la Constitución, la Avenida Marítima y la Avenida Francisco Larroche, que empieza a partir de la Plaza de España hasta el Club Náutico, que es lo que en Santa Cruz conocemos como la Avenida de Naga, aunque se llama Avenida Francisco Larroche. Vale. El elegir este tramo de vía de Santa Cruz fue principalmente porque es un eje principal de la ciudad, bastante emblemático por un lado. Por otro lado, es una vía que está orientada norte-sur, con lo cual tiene una serie de ventajas desde el punto del aprovechamiento de la energía solar. Además, es una zona que está cercana al mar, con lo cual también tiene una alta incidencia de energía eólica. Lo que se hizo en la vía fue analizar el consumo eléctrico que había en toda la vía. Estamos hablando de una vía que tiene distintas tecnologías de iluminación pública. Hay una gran parte ya que se ha sustituido por tecnología LED, pero bueno, tenemos todo tipo de tecnología, ¿no? Desde vapor de sodio hasta vapor de mercurio, ¿no? Lo que es el alumbrado público pues tiene telegestión y arranque por reloj astronómico en general. Está centralizado en 5 cuadros de mando. Los cuadros que estuvimos visitando no contienen reductores de flujo centralizado, pero sí que están preparados para su instalación, ¿no? La señalética de tráfico pues incluye todo lo que son los semáforos, así como cámaras de vigilancia, paneles informativos, etcétera, que están a lo largo de toda la vía, ¿no? Aparte del consumo energético, también se analizó el consumo de agua de riego de toda la vía. Actualmente existe una gran parte de la vía que se está siendo regada por agua regenerada y se analizó, bueno, qué haría falta para conseguir que el 100% de la vía fuese regada por agua regenerada, ¿no? Desde el punto de vista de la radiación solar, estamos hablando de una zona con bastante radiación solar global. De hecho, Santa Cruz es una zona que tiene una radiación solar por encima de los 5 kilovatios hora de metro cuadrado de media diaria. También es una zona con una importante intensidad de viento constante durante todo el año, principalmente en el nordeste, por el alisio. Y bueno, como comentaba antes, la primera actuación que se hizo fue hacer un inventario de todo el consumo energético en el alumbrado público
por tecnologías de luminarias, por tiempos de uso, etc. ¿De acuerdo? Que son estas imágenes que aparecen por aquí, no quiero entrar en detalle. Y lo mismo con la señalética de tráfico. ¿Vale? Es un estudio bastante detallado, tanto en consumo de potencia como consumo de energía activa, incluso consumo de energía reactiva. ¿Vale? Al final lo que tenemos es una vía en la que se consumen unos 500.000 kilovatios hora al año, de los cuales alumbrado público son unos 400.000 y señalética de tráfico unos 100.000. Aquí tenemos la distribución de consumo por meses en un año. Esto quiere decir que el alumbrado público es aproximadamente el 80% del consumo de la vía y la señalética de tráfico tiene un peso del 20%, ¿no?, el consumo global de la vía. En cuanto a consumo de agua, en la vía se están consumiendo casi 135.000 metros cúbicos al año y unos 18.000 metros cúbicos de agua potable, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicimos para, digamos, para intentar cubrir el 100% del consumo energético de la vía? Se analizaron estas 10 distintas posibilidades en toda la vía, desde sistemas completamente individuales eólicos fotovoltaicos con acumulación, que se instalarían a nivel individual en cada una de las luminarias, de las farolas de la vía, hasta sistemas centralizados con distintas tipologías, tanto eólicas como fotovoltaicas, ¿no? Los sistemas individuales, ahora lo veremos en los resultados, pero resultaban de difícil interacción estética en determinadas luminarias de la vía que tienen un cierto carácter, digamos, decorativo, ¿no?, antiguo, digamos, con una cierta estética de la ciudad que no se quería cambiar, y aparte de eso tenían unos costes especialmente elevados, ¿no? Y luego el hecho de instalarlo en cada una de las luminarias, pues había muchísimas zonas arboladas de la vía en las que se producían sombras tanto de energía solar como sombreamiento eólico. Se analizaron sistemas individuales, tanto eólicos con máquinas de pequeña potencia, de 7,5 kilovatios nominales, hasta máquinas de 25 kilovatios. Esto en el sector se conoce como mini eólica, ¿vale? La gran eólica empieza a partir de los 100 kilovatios de potencia de la máquina. Se analizaron, la eólica también tiene una dificultad, y es que tenemos que estar instalados en zonas donde no haya asombramiento por parte de, digamos, de elementos que puedan sombrear o desviar, incluso producir turbulencias en el flujo del viento predominante del nordeste, ¿no? Entonces se analizaron distintas posibilidades donde se podían instalar estos aerogeneradores en la vía. Aquí hay algunas de ellas que se analizaron. En cuanto a sistemas fotovoltaicos, principalmente se analizó la introducción de marquesinas para parques de vehículos o pasarelas de sombreados para peatones, ¿no?, como las imágenes que aparecen aquí. También se analizaron las posibles ubicaciones de estas instalaciones, intentándolas concentrar por potencia, por optimización de costes, y no toda la vía tiene zonas disponibles, ¿no?, porque, como comentaba antes, hay una gran parte de la vía que está con vegetación y que esa vegetación produce sombras sobre los paneles, ¿no? Entonces, bueno, se analizaron una serie de ubicaciones posibles. Esta, por ejemplo, es enfrente del Castillo Negro. Esta es la zona del Parque Marítimo, que es al final donde se ha elegido realizar el proyecto, que ahora se los enseñaré al final. Esta es la zona enfrente de la antigua estación de guaguas, en fin. Se realizaron perfiles de generación y de consumo de cada una de todas estas propuestas que se hicieron, tanto de la parte eólica como de la parte fotovoltaica, como aparecen estas dos imágenes, como incluso instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, tanto con acumulación como con conexión directa a la red para autoconsumo, ¿no? Este es un resumen de todas las alternativas que se analizaron. Y esto, digamos, es un cuadro comparativo en el que se muestran, pues, todas las alternativas que se analizaron, la potencia instalada de cada una de esas tecnologías, en la parte de eólica como en la parte fotovoltaica, ¿vale? Y en los casos de los sistemas que tenían acumulación, pues la capacidad de acumulación en kilovatios hora, ¿no? Aquí este es otro cuadro resumen en el que se pone de manifiesto, pues, la inversión necesaria para cada una de esas alternativas, los kilovatios hora que producen, los ahorros de CO2 y un parámetro que nos hemos inventado, que es la inversión necesaria por ahorro de toneladas de CO2 al año, ¿no? Es decir, el impacto económico de hacer esta inversión, cuántas toneladas de CO2 ahorrarían, ¿no?
Si se fijan, la alternativa más económica es la de la instalación fotovoltaica conectada a la red directamente. En esta gráfica lo vemos de forma gráfica, sería esta alternativa de aquí, ¿vale? Es la que un menor coste económico tiene y además un menor coste por tonelada de CO2 ahorrada tiene, ¿no? Finalmente optamos por una solución, que es esta de aquí, en la que hemos introducido algo de mini eólica. El problema de la energía eólica es una tecnología muy rentable, pero cuando hablamos de pequeña potencia, la rentabilidad no es tanto como en los grandes parques, ¿no? Por eso es el motivo de por qué la eólica no sería tan rentable. Pero decidimos en el proyecto al final introducirla también, digamos, para que hubiera una parte representativa también de energía eólica en la zona. Aparte de esto, bueno, pues hizo un análisis del cambio de luminaria en esos 5 cuadros de mando de toda la vía. Esta sería la inversión necesaria en cada uno de ellos para el cambio de iluminación, el ahorro de energía, el ahorro en toneladas de CO2 al año, el ahorro económico que supondría para el ayuntamiento. No sé si es mi teléfono, por aquí. Igual están haciendo interferencias. Y por último, el periodo de amortización de cada uno de los cambios de luminaria en cada una de las vías y el global en toda la vía, ¿no? Por otro lado, como comentaba también antes, se analizó el consumo de agua de riego en la zona, el intentar llegar a que fuese agua regenerada en toda la zona en vez de agua potable. Además hay un interés económico importante porque el agua potable tiene un coste bastante superior al agua regenerada, con lo cual, aparte, digamos, de un beneficio medioambiental, estamos hablando de un importante ahorro económico, ¿no? Para hacer esa actuación, pues simplemente había que hacer un tramo, digamos, de la vía que no estaba ejecutado, que era un bypass de un tramo de tubería de agua regenerada para poder llegar hasta el final de la avenida, ¿no? Y luego al final de la avenida Francisco de Arroyo también aumentar en unos 315 metros. El anterior era un tramo de 55 metros y al principio de la vía, y esto está enfrente al Castillo Negro aproximadamente, la zona, y luego al final de la avenida Francisco de Arroyo unos 315 metros también para llegar hasta el final de la vía, ¿no? Estamos hablando de una inversión de unos 145.000 euros, que con los costes con el ahorro, digamos, económico que tendría el implementarlo, pues estamos hablando de un periodo de recuperación de la inversión de un poquito más de 5 años, ¿no? Por otro lado, se analizó también la introducción de un sistema de monitorización de energía en toda la vía, en el que se estuviese midiendo la energía producida por la generación tanto fotovoltaica como eólica, como una serie de puntos de recarga que ahora les comentaré también al final. O sea, el consumo de los puntos de recarga que están previstos instalar, como de alumbrado público y señalética de tráfico, ¿vale? Esto que yo creo que es importante. Antes estaba hablando de actualizar el inventario de emisiones del municipio, pero estamos en el siglo XXI y creo que es importante que vayamos automatizando este tipo de información para poder disponer en tiempo real, sin tener que hacer ni contratar grandes proyectos de análisis, tener esa información a mano, ¿no? No solo por parte, digamos, de la administración, en este caso, sino también por parte de la ciudadanía, ¿no? Que puedan en tiempo real obtener esta información. Se ha hecho también la instalación de una serie de puntos de recarga y bueno, y este es el proyecto que finalmente se decidió instalar. Estamos hablando de una zona enfrente del parque marítimo, aquí muy cerquita. Los rectángulos que aparecen aquí son marquesinas de sombreamiento. Debajo de ellas se pueden instalar, se pueden aparcar los vehículos a la sombra, con lo cual estamos consiguiendo un doble objetivo: por un lado, de soportación de los paneles fotovoltaicos que van en la cubierta, en la marquesina, y por otro lado, de sombrear a los vehículos que estacionan en la zona. También se decidió poner 3 aerogeneradores de 7,5 kilovatios nominales de potencia, que irían instalados en esta zona junto a las marquesinas, ¿vale? Y una serie de puntos de recarga que irían en la marquesina que está al principio del parking, ¿no? Este parking es bastante más grande de lo que aparece en la imagen, o sea que tenemos parking para montar más marquesinas si se quisiera ampliar y continuar con este proyecto, ¿no?
Se ha elegido esta zona del aparcamiento, por un lado porque está junto al parque marítimo, o sea, es una zona que es bastante usada por los usuarios del parque marítimo, y luego para evitar, digamos, ocupar espacio para eventos que se suelen organizar allí, como conciertos, ¿no? en la zona del parking, de este lado del parking. Como comentaba antes, pues en los rectángulos que aparecen en la imagen pues se van a instalar marquesinas con una potencia total instalada fotovoltaica de 337,5 kilovatios pico. Luego aquí irían 3 aerogeneradores de 6 kilovatios nominales cada uno, con una potencia total de 18 kilovatios nominales. Y irían 5 equipos de recarga semirápida de 2 tomas tipo 2 de 22 kilovatios cada uno, y un equipo de recarga rápida que tendría un conector CHAdeMO de 50 kilovatios, un CSS combo de 2 de 50 kilovatios y un conector tipo 2 de 43 kilovatios, ¿no? Como conclusión de la presentación, pues estamos hablando de un proyecto en el que se van a instalar 337,5 kilovatios pico de energía solar fotovoltaica, una potencia mini eólica de 18 kilovatios nominales, una potencia en puntos de recarga de 313 kilovatios, un sistema de monitorización que va a permitir monitorizar todos estos sistemas de generación, más todos los sistemas, digamos, de consumo, tanto en alumbrado público como en señalética, a lo largo de toda la vía. El consumo de esta vía, estamos hablando de unos casi 510.000 kilovatios hora al año, y la generación prevista de renovables eólico-fotovoltaicas estamos hablando de unos 550.000 kilovatios hora al año. Las emisiones de CO2 que evitaría esta instalación serían unas 427 toneladas y un presupuesto para realizar toda esta actuación en torno a los al 1,5 millones de euros. Y creo que he sido breve. Perfecto. Vale. Cualquier pregunta, cuestión adicional, pues encantado. Muy bien, muchísimas gracias por ajustarse magníficamente al tiempo, pero también felicidades por tener ya al menos un proyecto, pero al parecer el año que viene es posible, ¿no? Sí, parece ser que todo apunta que el año que viene se va a... El año que viene podremos disfrutar de la primera vía 100%. Yo creo que esto va a ser un paso muy importante, porque los ciudadanos, me ha gustado mucho la idea, lo digo por un comentario, primero porque me emociona, segundo porque la idea de meter también algo de representatividad de la eólica, para que sirva de elemento educativo, es decir, que el ciudadano pueda ver que está en una vía realmente renovable, aunque lógicamente la fotovoltaica es lo más eficiente en este caso. También me ha gustado que no hayan forzado las orientaciones de las disposiciones, teniendo en cuenta que las pérdidas son relativamente muy bajas. Correcto. Que es una cosa que se suele hacer, que crea el impacto en fotovoltaica, que para el ciudadano no lo percibe adecuadamente, porque esas inclinaciones demasiado ajustadas a los requerimientos pues da a veces unos impactos estéticos de las instalaciones fotovoltaicas malas. Y aquí, felicidades. Bueno, pues esperemos poder celebrar la próxima vía 100% el año que viene, y todo indica que sí. Hay ya una primera pregunta. La inclinación no está... Sí, es un poquito hacia el suroeste. ¿Cómo han previsto el mantenimiento de esas distintas instalaciones, su costo y su ejecución? Sí, el mantenimiento de las instalaciones está previsto por conversaciones que he oído con el ayuntamiento por parte de la empresa que lleva el mantenimiento de la iluminación y el mantenimiento eléctrico del ayuntamiento. Es decir, se van a introducir dentro del pliego de condiciones de contratación del propio ayuntamiento. Pero es importante señalar que estamos hablando de instalaciones en la parte fotovoltaica de muy bajo coste. Estamos hablando básicamente de una limpieza de paneles cuando sea necesario. La parte eléctrica es una revisión simplemente como cualquier cuadro eléctrico. Y en la parte, digamos, de los aerogeneradores sí que lleva un poquito más de mantenimiento, porque hay que hacer algunas actuaciones cada cierto tiempo, pero con una periodicidad como mínimo una vez al año. Pero digamos que dentro de los contratos de mantenimiento que se utilizan para la iluminación pública se podría asumir fácilmente, ¿no? Porque estamos hablando de que la infraestructura necesaria es muy similar. Pero no estamos hablando de un coste muy elevado, ¿eh? Sí, en realidad, o sea, yo destacaría lo que hace, una de las cosas más increíbles del proyecto es que es rentable. Esto es un libro,
sea, no es solo que sea responsable, estético, agradable, sino que además es rentable. Una pregunta. Una de ellas es, si ahora tenemos en cuenta el impacto paisajístico y visual que va a repercutir, ¿no? A la hora de realizar, y la segunda pregunta, la estación depuradora, en la que se va a redactar, ¿cuál es? La de San Andrés, ¿cuál es lo que no será? ¿Será la de el Córtice? Sí, no se trata de instalar una instalación depuradora, sino de aprovechar el agua regenerada que ya está generando la propia depuradora de Santa Cruz. El problema que había es que no llegaba al conjunto de la vía porque había un tramo que faltaba por ejecutar. Es decir, para que llegase el agua de riego hasta el final, hasta el final de la avenida Francisco Larrocha. O sea que no es que se vaya a producir agua regenerada en el proyecto, sino que se va a hacer la canalización necesaria para que llegue hasta el final de la vía. Y con respecto al impacto paisajístico, es una buena pregunta, porque justo aquí al lado del aparcamiento está el Castillo Negro, ¿no? Y es una de las, digamos, de las discusiones que se tuvo a nivel municipal para, bueno, primero hay que decir que tenemos un aparcamiento, qué cosa más fea que un aparcamiento, en fin, no sé yo, con coche. A mí me parecía que el impacto es bastante grande. El único impacto, digamos, desde luego es visual, porque van a estar las marquesinas, pero digamos que están cumpliendo una función, aparte que tienen son marquesinas que estéticamente, a mí por lo menos particularmente me resultan bonitas, pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Y desde el punto de vista de los aerogeneradores, pues estamos hablando todo de mobiliario urbano que está dentro de la propia ciudad, o sea, no creo que sea un problema mayor. Una de las cuestiones que se ha hecho en el proyecto para evitar también el impacto es que la estación transformadora que lleva, el centro de transformación que lleva el proyecto va a estar enterrado, va a estar por debajo del nivel del suelo, con lo cual no va a haber una caseta sobre la superficie. O sea, eso sí se ha cuidado, pero desde luego que si queremos marquesinas para aparcar, impacto visual tienes, ¿no? Ya es un tema de gustos personales. Yo quisiera recalcar con esto de los renovables, siempre ocurre lo mismo, visitar el Castillo Negro, estamos en un borde. Hombre, realmente entre el aparcamiento, es mi opinión personal, entre el aparcamiento que yo conozco con unas marquesinas creo que queda más digno y más estético. Pero por otro lado, resaltaría una cosa importante siempre que hablamos. Está el Castillo Negro al lado. Ustedes saben que el castillo, ese tipo de castillo fue un elemento innovador de la ingeniería de la época. Pues fíjense qué bonita la similitud de la alianza entre el pasado y el futuro. Dos elementos innovadores de la ingeniería que se aunan para dignificar a una ciudad. Yo creo que también esa reflexión es importante. Lo histórico al lado de... Eso lo han hecho en Edimburgo, lo digo porque que han metido todos los renovables de eficiencia energética, automatización de la iluminación, todo esto justo en los elementos históricos. Y el motivo era la alianza entre el pasado y el futuro. Había una última, por favor, y ya no... Había una última pregunta aquí. Buenos días, quería preguntarle qué sistemas de acumulación van a utilizar. Sí, en principio se analizó el poner sistemas de acumulación, pero al final lo más rentablemente económico es no acumular energía y inyectarle directamente en la red directamente. ¿Vale? O sea que no hay ningún sistema de acumulación en el proyecto finalmente aprobado.